Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bueno, vamos a dar inicio con la asistencia mientras van llegando los demás. Vamos a empezar con Darwin Acevedo, Presente, profesor. eh, Adrián Ahumada, Emerson Álvarez, Presente, profesor. Jesús Anaya, Presente, profe. Sailen Anturi, Presente, profe. Camilo Ardila, Valentina Balseiro, Valentina, Mauren Vuelvas, Presente, profe. Dayana Castillo, Carmelo Cruz, Henry Gutiérrez, Jesús Guzmán, Presente, profesor. Valentina Jiménez, Presente, profe. Juan López, Ralph Lugo, Presente, profesor. Profesor Valentina Balserio no tiene lujo yo, para informarle. Profe, disculpe, tenía el micrófono apagado, no lo había prendido. Henry Gutiérrez. Andrés Mercado, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Presente, profesor. Chiley Ortiz, Laura Ospina, Presente, profe. David Pérez, Andrea Romero, Profe, Andrea Romero se está realizando unos exámenes médicos. Adrián Romero, Jesús Romero, Presente, profe. Andrés Romero, Presente, profesor. Daniel Romero, Presente, profesor. Mario Salón, Presente, profe. Vanessa Solano, Presente, Carlos Tamayo, Dailan Vargas, Presente, profesor. Julio Vidal, Presente, profesor. Sneider Salsa, Adriana Humada, Camilo Ardila, Presente, profesor. Dayana Castillo, Presente. Carmelo Cruz, Profe, Adrián Ahumada, presente. sí, ya. Adriana Ahumada, ¿dónde está? Adrián Ahumada. Ah, perdón. Pues Adrián Ahumada, Carmelo Cruz, Juan López, Juan Montiel, Shirley Ortiz, David Pérez, Adrián Romero, Carlos Tamayo. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase de hoy. Habíamos quedado la clase pasada en las ecuaciones de Euler, ¿verdad? Sí, profesor. Aló.
Pensé que me había desconectado. Ok, entonces quedamos en la clase pasada en las ecuaciones de Euler, en la cual representan la aceleración en cada una de las direcciones, en la dirección X, la dirección Y, la dirección Z, que la podíamos expresar de manera diferencial, ¿sí? Donde la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo en cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y que expresado en forma de diferenciales parciales podemos dividirlo en cuatro componentes. Uno que tiene que ver con el tema de temporal, la variación temporal de la velocidad en cada una de las direcciones, más la variación en cada uno de los ejes en los cuales se da el movimiento. Y que de manera simplificada podemos decir que la aceleración en X, Y y Z es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada de la presión con respecto a la dirección X, Y. Y en el tema vertical incluimos otro elemento que es la gravedad. Entonces, esta es la forma simplificada, esta es la forma ampliada, y esta de la derecha es la forma simplificada de las ecuaciones de Euler. Entonces nos quedamos con las ecuaciones simplificadas de las ecuaciones de Euler, donde la aceleración en X es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial de la presión con respecto a la dirección X. La aceleración en Y es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial de la presión con respecto, aquí hay un error, con respecto a la dirección Y. Y la aceleración en Z entonces es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial de la presión con respecto a Z menos la gravedad. Entonces ahora vamos a coger las ecuaciones de Euler y le vamos a hacer unas transformaciones y las vamos a convertir en lo que se denomina la ecuación de Bernoulli para un fluido ideal. ¿Alguna pregunta? Partimos entonces de la primera ecuación, que es la aceleración en X, que es igual a menos 1 sobre la derivada parcial de la presión con respecto a X sobre la densidad. Lo vamos a multiplicar por dx, ambos miembros, lo multiplicamos por dx a la ecuación en la dirección Y, la vamos a multiplicar por dy, y tenemos por dy, y en la dirección Z vamos a multiplicar por dz, aquí tenemos por dz. Si consideramos que dx dt es b sub x, que dy dt es b sub y, y que db de z es b sub z, podemos entonces reemplazar cada uno de sus componentes por su velocidad. Entonces podemos decir que este miembro de la izquierda es igual a b sub x por db sub x menos 1 sobre la derivada parcial de la presión con respecto a x por dx sobre la densidad, y la tenemos, y aquí tenemos b sub y por db sub y igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial de y con respecto a y por dy. Y para el eje de la z, la dirección de la z, tenemos que b sub z por db sub z es igual a menos 1 sobre la densidad, la derivada parcial de la presión con respecto a z por dz menos la gravedad por dz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar miembro a miembro. Sumamos aquí y sumamos acá. Hacemos sumatoria. Al hacer esta sumatoria tenemos que sería b sub x por db sub x más b sub y por db sub y más b sub z por db sub z, y aquí podemos sacar factor común 1 sobre la densidad que multiplica a la derivada parcial de la presión con respecto a x por dx más
la derivada de la presión con respecto a Y por dy, con respecto a Y por dy, más la derivada de la presión con respecto a Z por dz, menos este elemento independiente que sería la gravedad por dz. La suma de todos estos elementos, todos estos, es el diferencial de presión. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Y la velocidad en x por dx la podemos expresar como la derivada de la velocidad al cuadrado de cada uno, b sub x más b sub y más b sub z. Si nosotros tenemos aquí b sub x al cuadrado, b sub x al cuadrado, y hacemos la derivada de b sub x nos da 2b sub x por dx. Por eso, acá tenemos que entonces dividir sobre 2. Tenemos que este primer elemento corresponde a un medio de la derivada de b sub x más b sub y más b sub z, que en el fondo es la velocidad al cuadrado. Será igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada de la presión menos un diferencial de presión menos G por dz, que es dP. Bien, entonces podemos decir que un medio de la derivada de la velocidad es igual a menos 1 sobre dP menos G por dz. ¿Alguna pregunta, señores? No, profesor. Bien, vamos entonces ahora a aplicar este concepto a lo que es un hilo de corriente. Tenemos aquí este hilo de corriente donde le vamos a aplicar el concepto de la derivada que tenemos en la mano izquierda. Entonces, si hacemos la integral entre P1 y P2 de dB al cuadrado es igual a menos 1 sobre la densidad, vamos a hacer la integral, integramos entre estos dos elementos, entre 1 y 2, si consideramos que el flujo es incompresible y es permanente. Si es incompresible es porque la densidad no varía con respecto al tiempo. Perdón, si es incompresible es porque la densidad no varía con respecto al espacio. Si es permanente porque sus propiedades no varían con respecto al tiempo. Al hacer la integral nos queda que sería igual a la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por Z1 más la presión en 1 sobre la densidad va a ser igual a B2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por Z más la presión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir esa última parte? Que no lo escuché bien. Sí, vamos a hacer ahora a qué sería igual la integral. Sí, tendremos aquí la integral de un medio de dB cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a un medio de la integral de dB al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esto es igual, esta integral calculada entre el punto 1 y 2 es igual a un medio de la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, claro, profe. Aquí es B2 menos B1, ¿sí? De ambos se van para un miembro, se reúnen en cada uno de los miembros, los positivos hacia un lado y los negativos hacia el otro lado. Tenemos la integral de 1 sobre la densidad por el diferencial de presión. Esto es igual
a 1 sobre la densidad por la integral de dp, y la integral de dp es p calculado entre 1 y 2 sobre la densidad. Profe, Nos dan, el 1 no es negativo. ¿cómo? El 1 sobre P no es menos 1 sobre P. Sí, es menos. Estoy haciendo la integral, ¿sí? Aquí es menos. Aquí es menos y aquí es menos, ¿sí? Entonces, cuando hagamos esto, nos quedan la suma de tres ecuaciones. La suma de b cuadrado más la gravedad por z, ¿sí? Más la presión en ambos lados. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok, ya esto es, ¿cómo se dice? Será la Cálculo integral de integral. menos la gravedad por dz, sí. Exacto, Sí, señor. cálculo integral. Entonces aquí sería la Queda gravedad gravedad por altura z. por z2 menos z1. ¿Cierto? Ok. Creo que sobre la densidad. O así. Bueno. Está claro. Entonces, tenemos claridad de esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué representa esta ecuación? Esto ahora sí vamos a analizarlo. Si yo divido ¿qué es la energía potencial? ¿Sí? ¿Cómo se define la energía potencial? La energía potencial se define como la masa, la gravedad por la altura. ¿Sí? Si yo divido la energía potencial por unidad de masa, por la masa del elemento, me da que esto es gravedad por Z. Y lo dividimos entre la masa. Por lo tanto, este elemento me representa a mí la energía potencial por unidad de masa. Aquí tenemos energía potencial por unidad de masa. La energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si lo dividimos entre la masa, nos queda que la energía cinética es igual a un medio de la velocidad al cuadrado, y es lo que tenemos en este elemento. O sea que aquí tenemos una suma de energía cinética. Igual sucede con la presión, tenemos una energía de presión. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea esta ecuación? Esta ecuación nos plantea que la energía en un punto, ¿sí? La energía total en un punto es igual a la energía en otro punto. ¿Sí? Esto es un caso ideal, aquí no hay pérdidas de energía. Bueno, esta ecuación yo la transformo para expresarla en metros columna de líquido y la divido sobre la gravedad. Al dividirla sobre la gravedad me queda la ecuación que normalmente conocemos como que la ecuación de Bernoulli es igual a la suma de tres tipos de energía, y que aquí lo vamos a expresar por unidad de masa. Y luego la vamos a expresar en columna de líquido. Entonces esta es la ecuación expresada en columna de líquido. B1 al cuadrado sobre 2G en el punto 1 más la altura, o sea, la energía potencial, más la energía de presión. Ya la energía de presión, al dividirla sobre la gravedad, nos da el peso específico. Entonces tenemos aquí entonces tres tipos de energía. Los tres tipos de energía, la cinética, la potencial y la de presión, se conservan de un punto a otro. O sea que esto se conserva. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. No entendí Profe, esa este es parte. el caso ideal donde no ¿No hay entendió rozamiento, qué? ¿cierto? Lo que representaba la segunda ecuación. Es V sub la velocidad. ¿Qué velocidad? Ok, o V sea, sub 1 vamos a cuadrado partir sobre aquí. B1, ¿sí? B1 al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la energía cinética? ¿Cómo se define la energía cinética en un punto? Como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad?
Esa parte la entendí, profe, que si la dividimos por una unidad de masa nos quedaría la expresión que tenemos en la primera ecuación, que sería 1/2 de la velocidad al cuadrado, o la velocidad al cuadrado sobre 2. Lo mismo sucede con la energía potencial, pero a momento de que la gravedad está multiplicando en el denominador de la fracción, eso es lo que no entendí. Ah, ok, cuando aquí. Sí, profe. O sea, aquí en este quedó, aquí que hizo falta. ¿Sí? A ver, Ok, ya, ahora sí entendí, profe. ¿sí? No, mentira, aquí no va. No, está bien. No, profe, ahí no va densidad. Ahí no va densidad porque. No, Un momento. está bien. Sí, así está bien, profe. Cuando se Sí. divide entre la gravedad ya queda entre dos ella. Exactamente, entonces, sí, está bien. Cuando lo que lo que les quería expresar es qué significa cada elemento de esa ecuación, ¿verdad? Entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo la divido, la energía cinética por unidad de masa, me queda este valor, me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que este elemento me representa la energía cinética por unidad de masa. ¿Sí? Pero si la divido entre la gravedad, entonces me representa la energía por unidad de masa expresada en columna de líquido. Profe, ¿no sería la energía por unidad de peso? Al multiplicar la masa por la gravedad, aquí, la masa por la gravedad me da el peso. Sí, se puede interpretar como masa. Pero en realidad es la masa por unidad o sea, la energía por unidad. Esta es la ecuación original. Pero cuando la dividimos por la gravedad, nos quedaría también como la energía cinética por unidad de peso, y eso representa la energía en columna de líquido. Acuérdense que, por ejemplo, hagámoslo con la presión, ¿sí? Cuando nosotros expresábamos la presión es igual al peso específico por la altura, ¿sí? Por la altura. Entonces, H es igual a presión sobre peso específico. O sea, esto es una altura, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. ¿Está claro? Aquí. Sí, profe, está claro. Entonces, resumiendo la manera como nosotros los ingenieros utilizamos la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Nosotros la expresamos en columna de líquido porque nos es más fácil para interpretarla. Cuando nosotros hacemos planos y tenemos una línea de conducción, por ejemplo, y esa línea de conducción es, digamos, una tubería, ¿sí? Y esa tubería tiene una energía, y esa energía la podemos ir representando como una columna de líquido, ¿sí? La vamos representando como una altura, ¿sí? De energía. O sea que todas las energías están expresadas como columna de líquido, ¿sí? Tanto la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión. ¿Alguna pregunta? No, profesor, ya claro mi duda. ¿Aclaró? Bueno, fíjense qué pasa. En la realidad, ¿qué va a pasar? En la realidad, esta expresión no se va a cumplir, ¿sí? Porque si yo tengo un tubo donde el agua se mueve de un lado y va de un sitio hacia el otro, se van a presentar unas pérdidas por fricción, va a haber una rugosidad en las paredes, va a haber aquí unas rugosidades, ¿sí?
que van a hacer que la energía se vaya perdiendo. También habrá una fricción entre las capas de fluido que hace que la energía que yo tengo aquí tiene que ser mayor que la energía que tengo en el punto 2. ¿Sí? Entonces, entre este punto y este se presentan una pérdida de energía. Esa pérdida de energía es la que estamos llamando como HF. O sea, las pérdidas, y se denominan genéricamente como pérdidas por fricción. Pero en realidad pudieran también ser pérdidas por calentamiento. Que el calor, en este caso, si el líquido y la tubería se calienta, es posible que se esté fugando del sistema energía como calor. Entonces, pero las pérdidas que nosotros asociamos a esta ecuación generalmente le denominamos pérdidas por fricción y ahí está incluido todos los tipos de pérdidas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. No, profe, todo claro. Todo claro. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer una representación esquemática de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Digamos que tenemos un tubo físico, ¿sí? Tenemos un tubo físico, este tubo, donde tenemos una sección 1 y tenemos una sección 1 y este tubo lleva una velocidad aquí en el punto 1 y acá en el punto 2 tiene una velocidad 2. Vamos a trazar un nivel de referencia como en topografía o datum aquí, un nivel de referencia o topografía donde el nivel va a ser 0. Entonces vamos a tener que el centro de este tubo está a una altura Z1 de ese datum o nivel de referencia y como lo vamos a expresar en columna de líquido, entonces vamos a representar esta altura que está aquí como la presión en columna de líquido que actúa sobre este punto, la presión en columna de líquido que actúa sobre este punto y lo vamos a expresar como P1 sobre peso específico. Y la energía cinética la vamos a expresar como esta columna, ¿sí? Expresada también en columna líquido. Entonces, aquí vamos a, fíjense lo fácil que es la interpretación. Aquí entonces tendríamos tres componentes. El uno es la altura, vamos a cambiarle de color, la altura para diferenciarlo. Vamos a considerar la altura como verde. Aquí tenemos la altura. Estos tres elementos que estoy sumando aquí, lo que es la altura del punto, que representa la energía potencial, más la energía de presión, más la carga de velocidad, me va a dar un valor, ¿sí? Este valor total. Aquí, este sería la energía total en el punto. La suma de estos tres componentes. En teoría, esa energía se conserva y debe ser igual a la energía del punto 2. Esto es lo que teóricamente debe suceder, que la energía en el punto 1 sea igual a la energía en el punto 2. Pero la realidad es diferente, porque cuando el fluido se mueve del punto 1 al punto 2, necesita gastar energía. Entonces, cuando él se mueve aquí, gasta energía para ir del punto 1 al punto 2. Si yo coloco un piezómetro es un tubo pequeño de diámetro mayor de 5 milímetros, donde el agua que va por el tubo va a subir y se va a llegar hasta este punto, hasta aquí, cuando ya aquí el movimiento es 0. Entonces digamos que en este punto tenemos una presión que me lo va dando el piezómetro. Estos puntos que me unen toda la suma, ¿sí? Aquí tenemos el punto, esta es la columna de líquido que me marca la presión y yo aquí tendré una altura, ¿sí? Tengo una altura, la energía potencial, aquí también tengo la energía potencial, en este caso igual, ¿sí? Estas líneas que une la sumatoria, tenemos la sumatoria de la altura, que es la energía potencial, más la altura de presión, es lo que se denomina
la línea piezométrica. Esta es la línea piezométrica. ¿Sí? La línea piezométrica es la suma de la altura más la presión. Profe, esa no es la línea de gradiente hidráulico. En algunos casos se puede asimilar cuando las velocidades son iguales, ¿sí? Pero no siempre, porque lo que da el gradiente hidráulico es la diferencia de energía, sino que si estas dos velocidades son iguales, no hacen diferencia. Y el gradiente es la pendiente de la línea de energía. ¿Sí? Ok, en un fluido ideal entonces. Cuando hay un fluido ideal, no existe H sub F. Entonces, cuando nosotros hacemos esta suma, ¿sí? Sumamos el punto E1 y el punto E2, nos debería dar hasta acá arriba, ¿sí? Pero, como es un fluido real, aparecen lo que se denominan las pérdidas por fricción. Entonces, cuando nosotros sumamos estos tres elementos, no nos van a dar, ¿verdad? Nos da que la suma es diferente. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, claro. Ok, entonces, para un fluido real nos aparece una variable que son las pérdidas por fricción, que vamos a ver más adelante en el último corte, que estas pérdidas por fricción dependen de la rugosidad del material, dependen del diámetro, dependen de la viscosidad, dependen de los coeficientes de fricción interna, de qué tanto el tubo es rugoso o no, y lo vamos a ver posteriormente en el próximo corte, en el último corte. ¿Alguna pregunta? Profe, y para encontrar la línea de energía total, no se utiliza como La un línea, pitot para... ok, en el- sí, aquí tienes un pitot ya. Entonces el pitot te da la línea piezométrica, pero tú tienes que encontrar la velocidad para calcular la línea de energía total. Esta es la línea de energía total. La línea de energía total es la suma de los tres valores de la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión. Pues yo creo que el piezómetro, el tubo no se introduce dentro del otro, o sea, él queda al ras, para que lo que aumente sea la diferencia de presiones. Sí, durante la construcción, si yo tengo este corte, por ejemplo, este es un tubo que va a presión, y yo le coloco un piezómetro, él debe afectar lo menos posible el movimiento del fluido. Exacto. ¿Ya? Porque si yo creo esto así, puedo crear entonces una serie de turbulencias y de subpresiones alrededor del tubito que hacen que las lecturas no sean las ideales. Si esto está a presión, si aquí hay una presión P sub I, él va a ingresar por aquí y va a alcanzar un nivel. Ese nivel es el que me determina cuál es la presión que hay sobre la tubería. Exacto, si usted introduce como un piezómetro, pero en realidad no un piezómetro, sino un pitot, que esté alineado con el centro que está alineado en la dirección del movimiento del fluido, las partículas que ingresen van a tener la energía cinética del movimiento. Sí, vamos a ver ahora más adelante algo que te puede aclarar cuando lo apliquemos a la determinación de un tubo de pitot de caudales, utilizando un tubo de pitot o utilizando un tubito en L sobre un canal para medir velocidades. ¿Está claro? Okay. Entonces, por ahora vamos a expresar la forma genérica de la ecuación de Bernoulli. Cuando yo planteo esta ecuación inicial, aquí no hay entrada de más energía ni salida, pero yo en un sistema puedo tener entrada de energía si coloco en la línea, por ejemplo, una bomba, una motobomba, un motor bomba que me va a dar energía al sistema. Entonces, si esta es la energía total que yo tengo inicialmente en el nivel 0 y el fluido empieza a
moverse por el tubo, empieza a perder energía, digamos que esta es la línea de energía total, y llega a la entrada de la succión de una bomba. ¿Qué hace la bomba? La bomba le adiciona una energía al sistema que lo vamos a llamar H sub B, o sea, es la altura en columna de líquido que la bomba le adiciona al sistema. Eso también se denomina cabeza dinámica de la bomba, o sea, es la energía en columna de líquido que la bomba le adiciona al sistema. Entonces ya la energía pasa de estar en este punto a estar en este otro. Pero si se sigue, si sigue el movimiento sigue el movimiento del fluido y llega al punto donde está la T, que representa una turbina. Entonces, una turbina lo que hace es sacar energía del sistema. Ella saca una carga de energía. Vamos a suponer aquí, el flujo viene perdiendo energía y esta es la pérdida por energía del flujo. ¿Sí? Es H sub F entre 2, 3. Pero también existe una pérdida, una extracción de energía por la turbina que la pasa a otro sistema para producir energía eléctrica y que le vamos a llamar el H sub T, o sea, el H de la turbina, es la cabeza dinámica de la turbina. Y así sucesivamente sigue bajando hasta llegar al punto 5 y donde se presentan pérdidas por fricción. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. Ese H sub B y H sub T es lo que se representa en la ecuación como la energía de presión, ya que la motobomba estaría añadiéndole Sí, presión y la turbina. la motobomba adiciona presión, pero es una energía adicional, ¿sí? O sea que finalmente yo puedo decir que la ecuación en forma genérica, ¿sí? Es igual, o sea, esta es la ecuación teórica, aquí, igual a esta. ¿Está claro? En teoría, si no hubiera ningún otro tipo de pérdida, esa sería la ecuación. B1 al cuadrado sobre 2G más Z1 más P1 sobre peso específico sería igual a la suma de B2 al cuadrado sobre 2G más Z2 más la presión en 2 sobre el peso específico. Pero sucede que cuando el movimiento no es ideal, entonces entre estos puntos se va a presentar una pérdida por fricción que tenemos que quitársela. Pero si adicionalmente le inyectamos el agua con una motobomba, entonces el agua gana presión y vamos a tener una mayor energía. Pero si además tenemos una turbina, entonces lo que hacemos es sacarle energía al sistema como columna de líquido. Dígame, ¿qué no entendieron o está todo claro? Profe, está todo claro. Una última pregunta. Esa fórmula general nosotros no le ponemos el factor de corrección alfa de Coriolis a la velocidad. No, generalmente no. Se le puede poner, pero generalmente el alfa está alrededor de 1. O sea, en la Y práctica de la justamente es 1. ingeniería, sí, cuando ya se hacen análisis muy teóricos, investigativos, sí, el alfa se considera, pero en las aplicaciones cotidianas de la ingeniería, el alfa se considera como 1. Perfecto, ¿Sí? gracias. Sí. O sea, no significa que no exista, sino que nosotros como ingenieros vamos simplificando muchas cosas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un embalse, la ecuación de continuidad nos dice, si yo tengo el área 1 y el área 0, vamos a partir, ¿cómo es el área 1? ¿Sí? Comparada con el área 0. Si tenemos que el área 1 es un tubo y el área 1 es un tubo y el área 0 es un embalse. Si yo aplico la ecuación de continuidad, B1 a 1 igual a B0 a 0,
imagínense que yo tengo un estanque muy grande, ¿sí? Es muy grande y lo saco por un tubo pequeño, ¿sí? Usted empieza a ver el agua desde arriba y ¿qué observa aquí arriba? ¿Cómo observa usted el agua? La sensación que le da. O sea que no se percibe como que la velocidad a la que se va saliendo Exactamente. la Entonces, velocidad casi cero. usted no percibe la velocidad y la velocidad aquí es muy pequeñita. Entonces, la velocidad en cero tiende a cero. Entonces, por eso nosotros en los embalses decimos, no, la velocidad aquí es cero, pero es una aproximación, fíjense. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Y la velocidad aquí en uno la observa, uno va y ve el chorro. Ahí hay velocidad, ¿verdad? Pero aquí Así la es, profe. velocidad es muy pequeña. Y si hacemos la ecuación de conservación, por ejemplo, si yo aplico aquí despejo V sub 0, V sub 0 sería igual a el área sub 0, el área del embalse, ¿sí? Perdón, el área del tubo, ¿sí? Sobre, voy a despejar V sub 0, el área del tubo sobre el área del embalse, ¿verdad? ¿Qué pasa? Profe, es próximo a cero. Exactamente, por V sub 1. Entonces, esta relación tiende a cero, ¿sí? Sí, profe, claro. Así es. Y por lo tanto, entonces, la velocidad en cero tiende a cero. ¿Está claro? Por eso a veces cuando nosotros tenemos los embalses, entonces nosotros decimos, en cero, la velocidad es cero. En 5, la velocidad es cero. Y empezamos a plantear nuestras ecuaciones. Es por esto, lo que busca aquí es aclarar este tema, ¿sí? De estas simplificaciones que muchas veces hacemos y que sabemos que es una aproximación, porque si nosotros hacemos balance de masa y decimos que V sub 0 es 0, ¿qué nos da? Como el área es muy grande y la velocidad está muy chiquita, nos da un valor de masa, pero cuando le pongamos velocidad 0 y multiplicamos por el área, nos está diciendo que la masa es 0, lo cual no es cierto, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuándo hacemos estas aproximaciones? Cuando V sub 0 es muy pequeño, cuando los valores son muy pequeños comparados con los otros valores que estamos trabajando. O sea, si yo en una suma tengo V sub 0 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más V sub 1 más V sub 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, entonces yo miro ahí para ver cuál de los dos es mayor. ¿Sí? Sí, profe, claro. Entonces, cuando yo sumo estos dos, ¿sí? Y este valor es muy pequeño, es casi como si nada más sumara V sub 1 al cuadrado. Ahí lo puedo decir, no, yo para qué me voy a complicar la vida. Si de pronto esta es una variable que me complique, digo, esto es 0, y me queda esto. ¿Está claro? Esa Quiero que lo misma entiendan. simplificación yo creo que no se tiene en cuenta cuando trabajamos con tanque, Sí, que señor, cuando es tanque, esto es como si fuera un tanque. ¿Sí? La relación del área del embalse, del almacenamiento, es mucho mayor que el área del tubo. ¿Sí? Bien, entonces, correcto. esta sería la ecuación general para la ecuación de Bernoulli en forma general para un fluido real, donde tenemos las energías, todas las pérdidas que se dan dentro del sistema, más la energía que adicionamos al sistema. Cuando nosotros tenemos un embalse y tenemos una turbina, ¿sí? La turbina extrae energía y la manda
a un generador eléctrico, y ese generador eléctrico es el que manda para las ciudades todo el suministro energético. Pero cuando tenemos una bomba en la casa, lo que hacemos es extraer energía del sistema eléctrico e inyectárselo a otro sistema. ¿Está claro? Cuando colocamos la bomba, lo que hacemos es sacar energía del sistema eléctrico para darle energía a un sistema en el cual estamos haciendo un bombeo, por ejemplo. Bueno, preguntas. Hay preguntas. Seguimos. Bueno, denme un segundito y me tomo un poquito de agua. Ok, estoy aquí nuevamente. ¿Preguntas? Profe, hasta ahora No, no. profe. Bueno, vamos a hacer el ejercicio más sencillo, el que yo siempre les coloco a todos ustedes, porque es lo primero que a uno le dicen cuando a veces hay un paseo y uno se va para una finca y de pronto le dice, va con el papá presenta al hijo, el hijo estudia ingeniería y el dueño de la finca le dice, oye, claro, qué bueno, yo necesito colocar una motobomba para traer agua de allá, de aquella represa para acá, para la casa. ¿De cuánto es la bomba que tengo que poner? Y uno, oye, yo estudio ingeniería, pero todavía no estoy dando eso. Bueno, vamos a mirar aquí. Lógico, cómo debe ser. O cuando usted está en la casa, en un edificio, y generalmente los edificios tienen un tanque bajo y bombean el agua hacia el tanque alto y luego ese tanque distribuye. Entonces vamos a ver cómo hacemos, cómo funciona un sistema de abastecimiento, ¿sí? Que va de un depósito, en este caso tenemos un depósito bajo aquí, y este es el nivel del fluido, ¿sí? Tenemos una tubería, una motobomba, entonces aquí tenemos la presión barométrica, bombea por la tubería y llega a un tanque alto. ¿Cuál es la energía en el punto cero? La energía en el punto cero, si sumamos los tres componentes de la energía, que serían la velocidad sub cero al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura, ¿verdad? Más la presión sobre peso específico. La presión en cero sobre peso específico. Si tenemos un nivel de referencia cualquiera, vamos a suponer que este sea nuestro nivel de referencia. Aquí tenemos Z0 y aquí tenemos un valor de Z. Bien, entonces tenemos que la energía en cero, ¿cómo es la velocidad? Si es un estanque, ¿cómo es este valor? Ya dijimos que lo aproximamos a cero, ¿cierto? Ahí en ese Así es, punto. profe, Dale, a cero. entonces aquí es cero, ¿verdad? Esa es la energía en cero, es cero. La energía potencial, Sería Z. Z, Z. ¿verdad? Y la presión, si estamos en la escala barométrica, la Es escala cero. relativa, ¿cuánto es? Sería la relativa sería cero. Cero. La absoluta sería la Exacto. atmosférica. Entonces, por eso es que nosotros cuando tenemos un estanque decimos energía en el estanque igual a la cota. Exacto. ¿Sí? Ok, pero resulta que si esta energía aquí es igual a Z y esta es Z1,
si Z1 es mayor que Z, el agua no va a fluir hasta allá. Entonces necesitamos adicionarle una energía. ¿Está claro? Entonces tengo una bomba aquí. Para que el agua llegue aquí a la bomba, ya habíamos dicho que esta altura, quien hace que el agua suba es la presión barométrica aquí. ¿Sí? Es la que hace que el agua llegue hasta aquí. Para eso la bomba tiene un mecanismo de hacer vacío, ¿sí? Mediante cualquier proceso, puede ser centrífuga o puede ser de pistón, que es como una jeringa que usted le hace a un émbolo que entra y sale. De ese movimiento intermitente produce una succión y una descarga, y ese también es un sistema de bombeo. El otro es rotativo, centrífugo, coge el agua por el centro y la saca como cuando uno coge un balde y le da vueltas, entonces al final se genera una fuerza centrífuga que genera presión. Bien, entonces digamos que el agua sube aquí, esta es la energía total. Como estoy en la escala relativa, la energía total sería este punto, pero si estuviera en la escala absoluta, la energía sería esta. ¿Está claro? Aquí tendría yo un valor que sería, por ejemplo, si estamos en la escala absoluta, entonces en columna de líquido esto sería aproximadamente 10.3 metros. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Profe, yo tengo una preguntita. Yo una vez vi un video en el que hablaron también de ese mecanismo de vacío y bueno, nosotros sabemos que la columna de agua, la presión atmosférica es de 10.3 metros. Entonces él comprobó que la presión atmosférica en sí, con ese mecanismo de vacío, a través de un tubo puede subir solamente hasta 10.3 metros. Eso significaría que la motobomba, ese sería como su máximo. Ese es el máximo. Acuérdese que yo se los expliqué en las primeras clases, le puse un Esa ejemplo. sería la máxima altura a la que se podría colocar. Sí, señor, ese es el máximo teórico, pero luego hay una cantidad de limitaciones que la bomba no hace un vacío perfecto, que el agua cuando llega a unas determinadas presiones se produce un problema que se llama cavitación, en la cual se forman unas bombas de aire que explotan y pueden dañar las bombas y la tubería. Entonces, básicamente, esta altura de 10 en la práctica de la ingeniería, no llega a 4 metros. ¿Ya? Y hoy en día por eso se han inventado las bombas sumergibles. Entonces ya con el tema de la bomba sumergible se elimina el tema de la succión negativa o presiones negativas en las bombas y funcionan mucho mejor. Pero estas bombas son más costosas que estas. Puestas en una buena altura funcionan perfectamente. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, digamos que esta es la energía, se pierde energía de todas formas, cuando el agua va en movimiento hasta llegar al punto B, hay una pérdida de energía. Entonces aquí tendríamos una pérdida de energía. Esta sería la pérdida de energía entre el punto 0. Si seguimos con la notación que tenemos aquí, la pérdida de energía entre el punto 0 y el punto 2. ¿Sí? ¿Está claro? Después que tenemos la energía aquí, esta es la energía, entonces viene la bomba, ya el agua está en la boca de la bomba, ¿sí? Entonces la bomba que hace, coge energía de acá de otro sistema, de un sistema eléctrico, ¿sí? O de gasolina, lo que sea, toma energía y esa energía eléctrica la convierte en energía de presión, que da una columna de líquido que toma el agua de aquí y le adiciona esta columna de líquido, pasa por la bomba y la lleva hasta esta energía. Entonces, esta diferencia desde este punto a este punto que se lo adicionó la bomba es lo que se denomina la cabeza dinámica de la bomba. ¿Sí? ¿Cuánta energía adicionó? Hay unos procesos internos que se dan de pérdidas de energía interna, pero que eso no lo vamos a considerar ahora. Ahora lo que vamos a considerar es cuánta altura efectivamente le transmite
la bomba al agua. Porque habría otro proceso de pérdida de energía, que es que la bomba saca energía de un sistema, puede por ejemplo sacar aquí 100 unidades de energía, pero cuando se la transmite al sistema no le transmite 100, sino que le transmite por lo menos 60, y esto es lo que corresponde a la eficiencia de la bomba, ¿sí? O sea, la bomba, la motobomba, tienen dos componentes. Uno, si es centrífuga, es el rotor, ¿sí? Que gira y le da energía al agua. Pero este motor, para que gire, ¿qué necesita? Perdón, esta bomba para que gire necesita un motor, ¿sí? O sea, ahí la pérdida de energía que se da en el motor es distinta a lo que se llama, lo que se pierde acá. ¿Está claro? No está claro. Sí, profe, Sí, claro. profe, Sí, está profe, claro. claro. O sea, cuando yo compro, si yo necesito, compro 100, un elemento que me da 100 de energía, 100 de lo que sea. Entonces, de estos 100, por ejemplo, 10, por poner un ejemplo, se pierden en el motor. Y digamos que 10 más se pierden en la bomba. Al final, al sistema le llega 80. ¿Está claro? Sí, profe, ¿Qué claro. sería lo que se convierte efectivamente en cabeza dinámica? ¿Está claro? Sí, profe. Generalmente cuando uno compra una bomba le venden la curva de la bomba. De la curva de la bomba tienen varias, ¿sí? Unas gráficas que te muestran el caudal que bombea la bomba y la cabeza dinámica que es capaz de dar. Y esto tiene también otras curvas que se llaman las curvas de eficiencia. Entonces, las curvas de eficiencia generalmente pueden estar máximo el 80%. Entonces, cuando vamos a poner en operación una bomba, tratamos que esté en su máximo punto de operación, porque así el consumo energético va a ser mínimo. ¿Está claro? Bueno, entonces ya me salió un poquito del concepto que les quería mostrar. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 0 y el punto 1, tenemos lo siguiente. Esto es la ecuación de Bernoulli sin fricción ni nada. B sub 0 al cuadrado sobre 2G más la presión en 0 más Z0 debe ser igual a estos valores, mismos valores en el punto 1. La velocidad en 1 más Z1 más la presión en 1 sobre peso específico. Y le tengo que quitar las pérdidas que se dan desde 0 a 2, o sea, lo que se pierde por aquí hasta llegar a este punto. Aquí hay unas pérdidas de energía. Más hay otras pérdidas de energía que se dan desde el punto 3 hasta el punto 1. Adicionalmente, nosotros inyectamos energía. Entonces, este es más la energía H sub B que inyectamos al sistema. ¿Está claro? Sí, profe, todo claro hasta el momento. Bien, entonces si hacemos aquí sumatoria, colocamos el H sub B en un extremo para saber cuál es la energía que requiere la bomba, cuál es el H de la bomba. Entonces llegamos a que estos son las sumatorias de las pérdidas por fricción. Estas son todas las sumatorias de las pérdidas por fricción. Este valor pasa para aquel lado. Y aquí tenemos las diferencias de velocidades. Como estas velocidades generalmente son muy parecidas, podemos decir que este elemento no es tan significativo, ¿sí? Y si estamos hablando de la presión atmosférica, en la escala relativa, el valor de la presión en 1 es muy parecido al valor de la presión en 0. Por lo tanto, este valor también tiende a ser 0, ¿sí? Y finalmente, la cabeza dinámica de la bomba, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la diferencia de altura más las pérdidas que se den por fricción en la tubería. ¿Alguna pregunta? Si no hubieran pérdidas por fricción, el H de la bomba sería igual a ¿quién? A la diferencia de Z, profe, de A la altura. diferencia de niveles, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta?
Profe, y ese resultado, porque eso nos da expresado en altura del líquido, ¿cierto? Sí, señor. Para pasarlo a En columna. energía, para pasarlo a energía lo multiplicaríamos por el peso. Exacto. Energía, si es energía cinética, acuérdate, entonces esa altura, h o lo que sea, es igual a la masa, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, si es la producida por movimiento. Si es la producida por presión, entonces es igual a la presión sobre el peso específico. Y si es expresada por altura, y si es la masa, la gravedad por la altura, pues. Bueno, En el caso de la bomba sería la producida por velocidad. No, la bomba produce presión. Aquí lo que a La nosotros presión. nos interesa es saber cuál es esa energía en columna de líquido que adiciona la bomba. ¿Sí? Ya entonces vendrán a que es igual la potencia de una bomba, que es otro, ¿sí? La potencia. Y entonces cuando nosotros nos dicen, no, es que tenemos una bomba de 1 caballo, 2 caballos, medio caballo, ¿sí? Un segundito, contesto a mi secretaria de la universidad. Aló. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Aló? Está claro, pues. Está claro, más claro que el Hola, agua. profe. Bueno, vamos ahora a aplicar la ecuación de Bernoulli. Vamos a hacer algunas aplicaciones sencillas y vamos a lo que alguno de ustedes estaba comentando, ¿sí? Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli a lo que se denomina un tubo de Pitot. Un tubo de Pitot no es más que un tubo en forma de S, aquí lo ven, delgado, muy pequeñito, que se mete dentro de la corriente y lo que se busca es medir la velocidad del flujo. Tenemos aquí una corriente que va con una velocidad, ¿sí? Entonces le colocamos este tubo y cuando la velocidad llega a este punto, impacta, tenemos un líquido manométrico, ¿sí? Entonces la velocidad impacta sobre esto y produce un movimiento de la columna hasta que llega y esta columna se queda estática. Entonces esta velocidad, ¿sí? Esta energía cinética se convierte en energía potencial, ¿sí? Entonces se considera que este elemento, este tubo es un tubo pequeño, ¿sí? Que cuando lo colocamos dentro del tubo más grande donde vamos a medir la velocidad, no tiene afectación, la velocidad no se afecta. Si esto fuera tan grande, esta velocidad por supuesto se va a afectar porque el área va a ser más pequeña y la velocidad va a ser más grande, significativamente. Entonces lo que se busca es que este sea un elemento delgado, muy pequeño, comparado con la sección transversal, que se mete dentro de la tubería. Y aquí entonces nosotros tenemos también un manómetro que mide la presión. Aquí estamos midiendo la presión. Pudiera ser un piezómetro también que coloquemos aquí. Y entonces el fluido viene y sube y me da la presión de este punto. ¿Ya? ¿Sí? Pregunta. Entonces, ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, en el cual va a ser
A veces 1 al cuadrado sobre 2G más Z1, este va a ser nuestra receta de ahora en adelante, más P1 sobre peso específico debe ser igual a B2 al cuadrado sobre 2G más la altura del punto 2 más la presión. ¿Qué hemos considerado aquí? Que las pérdidas por fricción son iguales a ¿cuánto? Que no Como hay. el punto está muy No hay así. cerca, consideramos que no hay pérdidas por fricción. Esta es una idealización. Entonces, en este caso, las pérdidas por fricción son 0 y la velocidad en 1 es igual a la diferencia de presiones sobre el peso específico. La velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es igual a P sub 2 menos P sub 1 sobre peso específico. Podemos aplicar el concepto de presión hidrostática y arrancamos en este punto. Si consideramos que este tubo está quieto, relativamente quieto, y el movimiento se da es por el tubo más grande. Entonces, en principio, esto adquiere un estado de equilibrio donde yo puedo calcular por hidrostática cuál es la presión en el punto 2. Entonces, si yo salgo de este punto y digo la presión en B más el peso específico del líquido manométrico por delta Z, estoy en este punto y de aquí estoy en este y puedo bajar a menos K, me da entonces igual a la presión aquí en 2. ¿Sí? Entonces, peso específico, porque entonces tenemos la presión barométrica, que es la que tenemos en la parte aquí arriba, más el peso específico del líquido manométrico por delta Z. Esta es la diferencia. Y este es el líquido manométrico. Más peso específico por K me da igual a la presión en 2. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok. Bien, entonces de aquí, ¿qué podemos despejar? De aquí podemos despejar a la presión P2 aquí y la reemplazamos. ¿Sí? Reemplazamos P2 menos P1 y finalmente pues la velocidad en 1 es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por peso específico por delta Z más peso específico por K menos P1 sobre K. Y K es la presión, perdón, P1 es la presión que me da este manómetro diferencial. Si en ausencia de este manómetro diferencial tendría yo que tener otra manera de medir la presión. Bueno, aquí tenemos un manómetro metálico o mecánico, entonces medimos la presión y con eso podemos calcular la velocidad. ¿Alguna cosita? Profe, ¿me repite la velocidad en 2 que la hizo en la fórmula esa de ahí? Aquí. Ajá, aquí. Cuando pasa de la general a la que tiene enterrada. Bien, entonces aquí en este punto, como el fluido está estático, la velocidad será igual a ¿cuánto? La velocidad ahí se considera que es 0. En el punto de entrada aquí de la boca del tubo aquí. ¿Sí? Porque ya de aquí para acá todo está estático. ¿Verdad? El movimiento se da por fuera del tubo. ¿Sí? O sea que no entra líquido en el tubo. El líquido entra inicialmente y se convierte la energía de velocidad, ¿sí?, en energía potencial. Entonces, puede que inicialmente este líquido manométrico esté aquí en equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando viene la velocidad impacta aquí y esto se convierte en velocidad 0 de aquí para acá. O sea,
Pasa de energía cinética a energía potencial. Exactamente, él está aquí quieto, está en movimiento, pero se le pone el tubo y entonces él sube y aquí se adquiere una energía potencial aquí. ¿Ya? Ok. Bueno. ¿Algo más? Vamos a ver. Fíjese, este es el caso más simple que uno pudiera utilizar para medir velocidades en un canal. Tiene un flujo, se consigue un tubo en L y lo introduce dentro del agua. Entonces esta velocidad 1 se convierte aquí en 0 y sube el agua por aquí. Y uno, si tiene la posibilidad de medir cuánto subió el agua por encima del nivel, ya nos permite tener nuestras mediciones, nuestros estimados. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, fíjense, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. Aquí tenemos los tres componentes, la velocidad, la posición y la presión. Se conservan, son conservativos aquí, porque se considera que entre estos dos puntos la fricción es 0. Están muy cerca y la fricción se considera que es, en este momento, es despreciable. Pero si Z1 y Z2 están al mismo nivel, ¿qué pasa? Se cancelan. Se cancelan en ambos lados. ¿Verdad? Son igual. Y si B2, en este caso, B2 se hace 0. Entonces la ecuación se simplifica y nos quedaría B sub 1 al cuadrado sobre 2G más P1 sobre peso específico es igual a P2 sobre peso específico, ¿verdad? Y aquí podemos decir entonces que B1, la velocidad, es igual a la raíz cuadrada de 2G por las diferencias de presiones, P sub 2 menos P sub 1 sobre peso específico. ¿Está claro? Podemos aquí hacer una aproximación y decir que esta presión aquí en el punto 1 es similar a la presión hidrostática. Entonces podemos decir aquí que la presión es igual ¿a quién? A peso específico por K. ¿Sí? Esta es una aproximación a la hidrostática, o sea que se comporta, que el movimiento tiene un comportamiento, o sea, de presiones ahí como si estuviera estático. ¿Está claro? Entonces podemos aplicar la hidrostática aquí, la presión en B más el peso específico del líquido manométrico por delta Z más K, ¿ya? Es igual a la presión P2. ¿Está claro? Y si la presión barométrica es igual a 0, entonces P2 es igual a peso específico por delta Z más K. ¿Alguna pregunta? Si reemplazamos estos valores, los reemplazamos acá, llegamos a la siguiente expresión, donde la velocidad en 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por delta Z. O sea que en este caso, yo puedo medir el flujo, estimarlo, haciendo unas medidas muy sencillas. ¿Sí? Bueno, pregunta. Profe, en esa última parte, o sea, se reemplaza el P2 y el P1 y nos queda que la diferencia de altura por 2 veces la gravedad. Queda que la diferencia de presión es peso específico por delta Z. Entonces lo reemplazamos aquí. ¿Sí? Peso específico delta Z y nos queda esta ecuación. B1 igual a raíz cuadrada de 2G por delta Z. ¿Está claro o no? Sí, profe, está claro. Correcto.
Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, esa sería la velocidad del fluido que circula por el tubo, ¿cierto? Sí, De es uno. la velocidad promedio que va por aquí. Esto es un canal, porque esto está en la atmósfera. Entonces es la velocidad que lleva él en promedio. ¿Sí? Ujú. Ya, está claro. Profe, pero si Listo, lo profe, tomamos perfecto. del centro, ¿no sería una velocidad más alta que, por ejemplo, de los bordes? No, lo que pasa es que estamos del centro de que el tubo. Ujú. El tubo es un valor pequeño, ¿sí? El tubo el valor del tubo debe ser muy pequeñito comparado con esta altura. Por eso, respecto al tubo grande, usted sabe que la Este es velocidad, un canal ajá, al canal. que Del va canal, de exacto. superficie libre, por Usted sabe ejemplo. que la velocidad en el centro del canal es mayor que la de los bordes. Ah, ok, sí, sí, señor. De todas formas, estas son mediciones puntuales, ¿sí? O sea, es Ok. un promedio, por decirlo así. Sí, es un valor, No es un promedio, es un pero es valor como una puntual. aproximación. Sí, Es un valor puntual. es un valor puntual. Voy a hacerles un esquema para que. O sea, si este es un canal, ¿sí? Entonces, la velocidad va a ser más pequeña aquí, los extremos, ¿sí? Va a ser más grande en el centro. Es posible que esto sea así. Esto es lo que uno ha encontrado. Esto es en planta. Pero también en vertical, si es un canal, en la vertical, ¿sí? la, la velocidad en la superficie tiene un valor, en el fondo tiene uno más pequeño y luego hay algo que hace así. Uno pudiera pensar que en la superficie el valor de velocidad es mayor, pero no sucede así. La velocidad sucede un poco por debajo del nivel superficial. ¿Está claro? Se da la Sí, velocidad profesor. media. De todas formas, nosotros calculamos y trabajamos en su gran mayoría con las velocidades medias. Eso no tiene ningún inconveniente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, claro. Bueno, ¿algo más? Bueno, podemos ver el de tubo de pitot y abertura piezométrica combinada. O sea, ahora vamos a combinar los dos, ¿sí? En vez de, eh, pudiéramos haber tenido un piezómetro en el primer caso aquí. Como les dije, un piezómetro, entonces ahora lo que vamos es a combinar estos dos. Entonces este es tubo piezométrico y abertura, tubo de pitot y abertura piezométrica combinada. Entonces, mira lo que vamos a suponer ahora. Vamos a tomar este tubo de diámetro pequeño, lo vamos a incluir, meter dentro de un tubo más grande por donde va el fluido va por acá, ¿sí? Y vamos a considerar entonces que un punto tomado antes del equipo, ante el aparato, aquí es donde tiene la velocidad del fluido, pero aquí en este punto, en el punto 2, la velocidad es cero. Todo el efecto de la velocidad que se convierte en energía de presión ingresa por el tubo y hace que se produzca un desplazamiento que es este que tenemos aquí, desplazamiento delta Z, ¿sí? ¿Está claro? Entonces vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1, que es un punto aquí en el centro, y el punto 2, que es a la entrada del tubo pequeño. Entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli, las tres componentes, sumamos los tres componentes, no hay pérdidas por fricción, nos queda lo mismo que en el caso anterior, la velocidad en 2 es 0, las alturas son iguales, ¿verdad? Y me queda que la velocidad en 1 es igual a la raíz cuadrada de 2G por la diferencia de presiones de P2 menos P1. Este valor lo paso por acá. Y aquí tengo el valor de la velocidad. Ahora aplico el criterio de presión hidrostática, el concepto de hidrostática, y sigo y me voy desde el punto 2 y llego al punto 1. Entonces arranco en el punto 2, aquí,
Entonces la presión aquí es P2. Luego, bajo una distancia sobre el líquido que estamos trabajando por la tubería, esa distancia es K más delta Z, le sumo esos dos valores, estando allí, estando aquí, estoy aquí, ¿sí? Menos el líquido manométrico por delta Z, y estaría aquí, que es el valor este, ¿sí? Y luego menos K por el peso específico del líquido K por la tubería, me debe dar la presión en onza. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Bien, entonces la presión en 2, despejando aquí, la presión en 2 menos la presión en 1 va a ser igual a delta Z por la diferencia de los pesos específicos del líquido manométrico y el líquido que está dentro del líquido manométrico que está dentro del tubo. Y por lo tanto podemos entonces decir que la velocidad en 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces G por delta Z por la diferencia relativa de los pesos específicos. Pregunta. Profe, ¿y siempre se tiene que usar un líquido diferente al que corre por el fluido? Debería ser un líquido de mayor densidad. Generalmente se utiliza mercurio, pero ya se están utilizando otros tipos de fluidos, de líquidos, por la peligrosidad del manejo del mercurio. Pero el ideal es el mercurio porque es el que mayor densidad tiene y las lecturas se pueden hacer pequeñas y son más fáciles. Claro que pierde resolución. Se pueden, sí, se pueden hacer sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pregunto yo. Bueno, si no hay más preguntas, creo que con esto dejamos ahí por el día de hoy. ¿Alguien llegó tarde? Carmelo Cruz. Presente. Juan López. Juan Montiel. Chiley Ortiz. David Pérez. Adrián Romero. Carlos Tamayo. Presente, profe. Snyder Salsa. Presente, profe. Adrián Romero. Profe, David Pérez. Felipe Pérez escribió en el chat que no tiene micrófono. David. Chiley Ortiz. Bueno, joven, entonces Profe, creo David que Pérez escribió el chat. David Pérez. ¿Dónde está David Pérez? Que no lo veo. Profe, le puse una E. Ah, ok. Listo. Profe, usted estos ejercicios que hizo nos los va a compartir, ¿cierto? Sí. Y también la grabación de la clase pasada También. y esta. Sí, también. Listo, yo se lo profe, envío. Hoy les envío todo. Le Profe, agradezco, profe. agradezco que utilice la misma dinámica que han venido utilizando de montar las clases en YouTube. Sí, las voy a hacer, sino que está un poquito enredado con el tema de protección costera, contestando aclaraciones, y como ya el contrato va a empezar, estamos bastante asediados. Y usted sabe que esos contratistas presionan bastante el tema económico, entonces está un poquito cansado. Agradezco comprensión si hoy me vieron un poquito perdiendo el ritmo, pero espero hoy montárselo, no se preocupe. Listo, profe, no hay Tranquilo, profe, problema cuando cuando pueda, exacto. No, hoy los monto, no se preocupen porque ustedes no se pueden atrasar, sino que ahora más tarde los organizo y se los monto. Son 2 clases las que me faltan, ¿cierto? Las últimas La 2. pasada y esta, cierto, exacto, Ok. correcto. Y los materiales, profe. Ok. Didáctico, lo Los agradezco. materiales se los envío enseguida para no... Voy enseguida a enviárselos. Vamos a ver cuáles son los que
Vamos a enviarlo una vez. Voy a detener la grabación.